Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Es fácil en la vida cristiana nosotros tener momentos en los que quizás se nos enfríe ese amor, esa pasión que tenemos por el Señor Jesucristo, que se enfríe incluso el don que Dios ha puesto en nuestra vida para servirle a Él. Es fácil acobardarnos frente a las tareas, frente a los compromisos que tenemos con el Señor. Es fácil, de hecho, en algún momento avergonzarnos de dar testimonio del Señor Jesucristo. Y todas estas cosas las estaba pasando Timoteo. Por eso Pablo le escribe que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 6, él le aconseja que avive el fuego del don que hay en él. ¿Por qué? Porque se estaba enfriando. ¿Por qué se estaba enfriando? Porque él tenía un reto por delante. Él estaba pastoreando una iglesia. Y lo que tenía que hacer no era algo fácil, tenía que confrontar los falsos profetas, tenía que poner en orden esta iglesia. De hecho, él había sido puesto en esta iglesia para poner las cosas en orden allí, para ordenar a los diáconos, para ordenar los obispos, para hacer una tarea impresionante. Pero hubo un momento en el que Timoteo, pues, se intimidó frente a la tarea. Y eso es fácil que nos pase a nosotros también como creyentes en algún momento de nuestro caminar con Cristo. De hecho, él sintió cobardía porque Pablo le escribe en el capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No le hubiese escrito esto si él no estuviese sintiendo eso. Es fácil acobardarnos a veces frente a las tareas y a los compromisos que tenemos con el Señor Jesucristo, pero no solamente era eso, sino que incluso estaba sintiendo vergüenza de dar testimonio del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, que estaba preso en ese momento. Hasta ese punto había llegado Timoteo, y a veces nos puede pasar a nosotros también como creyentes. O sea, si le pasó a Timoteo, que estaba creciendo espiritualmente al lado de un hombre como el apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, un apóstol increíble, lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios usó extraordinariamente, pues imagínate a nosotros, también nos puede pasar, también podemos estar enfrentando esto, ¿no? El enfriamiento de un don en nuestra vida, la cobardía, la vergüenza, de hecho, de dar testimonio. Por eso es que él le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le da 3 retratos maravillosos de lo que es la vida cristiana, que nosotros necesitamos también entender, ¿sí? 3 retratos de la vida cristiana. Y el primer retrato está en 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo primero que tenemos que entender cuando nos involucramos dentro de la obra del Señor es que esto es como un llamado a la milicia. Es como un soldado. Cuando un soldado se involucra en la milicia, el soldado sabe que va a sufrir, sabe que va a ser herido, sabe que si va a ir a batalla incluso su vida va a estar en peligro. Y tiene la conciencia clara de que esto va a ser así. Y nosotros también tenemos que tener claro que cuando caminamos con el Señor, cuando servimos al Señor, pues vamos a sufrir. El siervo del Señor debe ser ¿qué? Debe ser sufrido. Hay una batalla, hay una guerra. La Biblia en Efesios nos habla, Efesios 6, de una armadura que debemos tener puesta. En 2 Corintios 10 nos habla de unas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces hay una guerra, tenemos que tener claro que vamos a sufrir de la gente que está fuera de la iglesia, vamos a sufrir de los mismos hermanos que están dentro de la iglesia. Tal vez vamos a sufrir incluso de nuestra misma familia en la sangre, vamos a sufrir persecución. El apóstol Pablo sabía de qué le estaba hablando a Timoteo, porque Pablo había sido azotado, había pasado hambre, había sufrido muchísimas cosas, había sido traicionado, abandonado, había estado de náufrago, había sufrido una cantidad de cosas increíbles y él sabe de lo que le está hablando. Y también tenemos que entender que si nos hemos involucrado en la obra del Señor como soldados, no debemos enredarnos en los negocios de la vida. ¿Qué es enredarse en los negocios de la vida? Es estar corriendo tras los afanes de esta vida, de este siglo, o sea, correr tras lo que toda la gente normalmente corre, ¿sí? El materialismo, las riquezas, las cosas vanas de este mundo que sabemos que van a pasar. Que nosotros no tenemos que estar preocupados por ninguna de esas cosas, porque bien dice el Señor
que Dios conoce nuestras necesidades, ¿no? Él sabe lo que necesitamos aún antes que nosotros se lo pidamos y que Él va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor cuida de nosotros cuando nosotros servimos, le servimos a Él en la obra. Entonces es muy importante tener claro eso. En el versículo 5 dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y en esta parte necesitamos comprender que tenemos que adquirir disciplina en nuestra vida. Tenemos que ser disciplinados para orar, disciplinados para estudiar las escrituras, disciplinados en el ayuno, disciplinados en estos 3 ejercicios. Un atleta, ¿qué hace? Un atleta tiene una carrera por delante, quiere ganar la carrera, quiere llegar a la meta. ¿Qué hace? Entonces se disciplina, entrena todos los días, come bien, duerme bien, tiene una buena dieta, ¿no? Eso hace un atleta. Y él hace eso para recibir una corona corruptible, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros lo hacemos para recibir una corona incorruptible. Un día el Señor nos dará una corona, pero necesitamos que en nuestra vida haya disciplina. Y esa disciplina la adquirimos en la medida en la que nosotros caminamos con el Señor, ¿sí? Ahora el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, y el otro retrato es el del labrador. Entonces tenemos el soldado, el atleta y el labrador. Y el labrador lo que nos enseña es que hay un trabajo y un trabajo duro que hacer. El trabajo del labrador es duro, se levanta temprano en la mañana a trabajar la tierra, se levanta a arar, es un trabajo fuerte que se hace con las manos. En esa época era un trabajo, no había la maquinaria que hay ahora, ahora es mucho más fácil hacer ese trabajo, pero en esa época era con tus manos, con tu cuerpo, todo, el trabajo había que hacerlo así. Y el trabajo en la obra es un trabajo duro, tenemos que trabajar después de trabajar, a veces tener que salir de un trabajo secular a continuar trabajando en la obra del Señor, a dar una enseñanza, a pararnos en un púlpito, a dar una predicación, a ir a dirigir algún grupo de oración, hacer el trabajo, ¿sí? Espiritual que tenemos que hacer. Entonces, 3 retratos maravillosos que nos hablan acerca de lo que es la vida cristiana y el servicio en la obra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Tenemos que esforzarnos en la gracia, mis amados. El Timoteo lo entendió, Timoteo lo comprendió. Vemos que Timoteo pudo asimilarlo y nosotros también debemos hacerlo. Que el Señor me les bendiga en esta mañana. Compartan este video, esta enseñanza con sus familiares y amigos. Un abrazo para todos.